Estamos de vuelta en tu programa Conciencia Auditiva, conmigo como siempre, mi buen amigo el doctor Carlos Barramolán. Ok, mi querido amigo Gerardo Ladaro Hierro. Damos los correos. Demos correos. El mío es gerardo-alvarado-hierro@hotmail.com. Ok, y a mí me puedes escribir a barra-carlos@hotmail.com. Hablemos de notas nacionales. En este bloque de notas nacionales, una de las primeras que nos llama la atención por la polémica que se desató a partir de esta institución, si así lo queremos llamar, el Ecopark. Ecopark fue una empresa, o es una empresa privada, que fue delegada en 7 de las 18 delegaciones del Distrito Federal, antes Distrito Federal, para establecer parquímetros en áreas de mucho aforo de vehículos. Estos parquímetros desde el inicio involucraban el uso de las arañas para inmovilizar el vehículo y que tuvieras que pagar la infracción in situ. Desgraciadamente, desde ese momento hasta ahora hemos visto que en julio del 2015 un pobre empleado del Ecopark acabó encima de un auto porque el usuario no quería pagar la multa. Vimos otro que fue golpeado, vimos otro que fue encajuelado y ahora esta semana vimos que trabajadores del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, el INVEA, se niegan a pagar el parquímetro a pesar de que hicieron uso del espacio. Se arrancan y cuando se están arrancando no sé si el trabajador de Ecopark trata de detenerlos, los quiere multar, les quiere poner la araña, llegan policías, tratan de amedrentar a los policías y horas más tarde el video está en YouTube y las caras de los 5 trabajadores también aparecen en periódicos, aparecen en redes sociales y la crítica de estos, y lo hacen todavía más exagerado porque estos tipos fueron y dijeron que ellos tenían el derecho a permanecer anónimos, es decir, a que no los quemaran. Entonces se van a inconformar a derechos humanos para tratar de salvar su honor, valga la expresión. Entonces esto es absolutamente absurdo, ¿no? La idea de que alguien dentro del ejercicio de sus funciones de la administración pública se niegue a cumplir con los reglamentos de la administración pública, amedrente a otros servidores públicos y bueno. Ahora, creo que aquí, porque aquí también hay parquímetros en la ciudad de Pachuca, son nuevecitos. La gente se comporta más racional con estos tipos que andan poniéndote multas o qué sé yo, porque nada más dicen chinga a tu madre, pero no, o sea, tanto como encajuelarlos, no. O sea, yo vi una señora así que le gritaba chingas a tu madre, le decía tus hijos van a salir igual que mi marido, o sea, entonces no hay problema. Pero bueno, o sea, aquí al final la polémica que se desata es que le piden al jefe delegacional que despida a la gente del Instituto de Verificación y él originalmente despide solo a uno de ellos. Yo imagino que al que no era su cuate, a los demás no los toca. Pero los nombres y las fotografías de todos aparecen en redes sociales. Y la queja es, ¿tienen estas personas verdaderamente el derecho a evitarse el escarnio público, aun cuando sus funciones fueron totalmente en contra de la ética, en contra del reglamento, en contra de hasta el sentido común? Y ese es finalmente. Y además de eso, ahora por transparencia aparece casi tu foto en todos lados, ¿no? Cuando eres servidor público. Porque parece ser que lo único que realmente funciona en el servicio público para llamar al orden, de alguna u otra forma, es el escarnio. Parece irónico, ¿no? Estamos en Alemania en el siglo XVI, o sea, es lo único que funciona para que la gente realmente sienta el golpe, el latigazo moral es el escarnio público. Entonces, bueno, esa por este lado. Taquero, detienen a Emilio Esquivel Muñoz, el George, que tenía la fachada de taquero y de artista. Yo no sé de qué era artista el señor, pero vendía droga en las islas de comida de CU y, curiosamente, en la Facultad de Filosofía. Ahora, si nadie conoce las islas, no, yo creo que todo el mundo las conoce. Eran como montículos, así, y tenían algunos arbolitos, y ahí pasabas por ahí, veías dos cosas, o güeyes fumando marihuana, o güeyes cogiendo, ¿no? Eso es lo que veías. Rara vez veías que alguien estaba con un libro leyendo. Entonces era fantástico. No, las islas tienen muchas anécdotas. Y cuando se estrenó mi facultad, la de Ciencias Políticas, en la Colina del Perro, que está al final del Metro Seúl, hay muchos arbustos por ahí. Y aunque no lo creas, se hacía un caminito y decía, le ponían un nombre, ¿no? Decía, un letrero decía, cama a 100 metros. Entonces te metías por los arbustos y sí. Se veía como camita.
Oye, ¿qué? No hay pudor, no hay nada, ningún No, problema. y yo creo que las drogas siguen corriendo en Por CEU, ¿no? O supuesto. sea, cuando yo ingresé a la facultad, a mí sí pasó que de repente estábamos tomando una clase en la Facultad de Ciencias Políticas, esa era la antigua facultad antes de pasarnos a la nueva, y resultó que pasa un tipo corriendo, había un ventanal del salón, era un ventanal sumamente grande, y pasa un fulano corriendo, ¿no? Y de repente pasaron dos policías detrás de él, eran de estos policías de moto, traían botas, y le dispararon y lo mataron. Y lo Ay, mataron, claro, y lo mataron dentro, no alcanzó a llegar a las islas, porque la facultad estaba un poquito retirado de las islas, sí. pero lo matan y después en la noche apareció el otro era Jacobo Zabludovsky comentando esta condición, ¿no? Y la universidad en aquella época empezó a hablar de la autonomía nuevamente, que había que tener cuidado con los espacios que le pertenecían a la universidad, y bueno, pero sí sucedió y se supone o se presupone que era un fulano que vendía drogas, ¿no? Aquí el detalle fue que a este taquero, a Emilio Esquivel, el George, lo detienen cuando están los anarcos haciendo actos finalmente vandálicos dentro de la universidad y la universidad permite que entre la policía. Entonces fue dentro de de las instalaciones de CEU, sí es dentro de CEU y respetando su autonomía, pero a petición de CEU, bueno, a petición de la universidad. Y detienen a este fulano con 300 pastillas de ribotril, con unas 200 pastillas de éxtasis, con 300 gramos de marihuana y con 30 gramos de coca. O sea, si este tipo se le aplicara toda la ley, este tipo se va 25 años al bote. Punto. Yo sí creo, pero los estudiantes de las distintas facultades, sobre todo la de Derecho y la Filosofía, dirían que nos deje el arsenal Lo necesitamos. para custodiarlo. Hablando de la ley, citatorios. Esta semana el INE lleva un citatorio a las puertas de Televisa después de que les negaron el acceso. El citatorio es para Joaquín López Dóriga, para que comparezca en relación a sus comentarios sobre los spots que hiciera el instituto hace aproximadamente 3 meses. A Joaquín se le pide que comparezca en una sesión abierta ante el INE, pero como el INE realmente no es una autoridad jurisdiccional, como para pedirle que se presente, el citatorio muy probablemente no tendrá ningún efecto. Bueno, yo creo que tendrían que citar a Joaquín en la noche, porque está tan jodido que duerme todo el día, ¿no? Entonces, ¿quién va a Es ir? un vampiro ese Sí, cabrón. no, pues, sí, honestamente ya no puede ni con su alma, el pobre, ¿no? Entonces, con problemas da el noticiero, entonces, ¿cómo lo citan malditos del INE? El torero el Córdoba Vianelo es un idiota. Mejor cite a alguien más, Juan, a Loret de Mola, a lo mejor sí va. Siempre y cuando nos esté tirando a la G, ¿no? O sea, ¿Cómo Laura G? De verdad, seguimos sin entenderlo. Yo sigo anonadado. Loret, ¿qué onda? sí, porque es como medio maricón, ¿no? Sí, También, o sea, es como. no se ve un macho recio, viril y varonil como yo. Sí, no, él muy mal. Bueno, ratas. La Contraloría Sonorense le demandó a Guillermo Padres, el exgobernador de Sonora, y a sus 22 colaboradores en una nota fantástica del Sonorense que dice Guillermo Padres y los 22 ladrones. Alibaba. La cantidad de 6.250 millones de pesos. Nada más. Que están desaparecidos, según la Contraloría General de Sonora, de las arcas. Recordemos que Padres tiene un rancho valuado aproximadamente en 350 millones de dólares al norte de Sonora. Es un rancho que tenía hasta su propia laguna. Tenía un laguito. Entonces, le están requiriendo de dinero. Ya sabíamos que esto iba a pasar, ¿no? O sea, lo paradójico es que no está ni en la cárcel, ¿no? O sea, eso es lo paradójico. O sea, sí tiene que haber peculado aquí por todos lados. Debe de vomitarlo. Pero bueno, o sea, no con pasa nada. el historial de impunidad que tenemos en este país, bueno. Sí, y yo creo que va a continuar así, ¿no? O sea, es difícil que se toque a un gobernador, ¿no? Intentaron tocar a este señor Granier, Andrés, pero está tan viejito que a lo mejor ya ni... No, y aparte Granier, güey, en lo que sé de cada quien, el proceso de Granier está totalmente callado. Granier incluso vino voluntariamente. Sí. Ya estaba en Florida viviendo la bella vida y se montó en un avión y vino aquí a salvar su nombre. Yo no sé a qué regresó el idiota, pero bueno. Aquí lo que es curioso y paradójico de Sonora es que en Sonora son los priistas los que están queriendo quemar en la hoguera a Padres, que era panista. Y digo era porque ahora su propio partido lo desconoce y ya no les gustó la idea de Padres. Lo curioso es que del lado de Veracruz es el PAN quien le está pidiendo a la PGR que le inicie proceso a Javier Duarte,
ahora que se empezó a confirmar que hay cerca de 13,000 millones de pesos que están faltando de las arcas públicas en Veracruz. La Universidad Veracruzana está marchando en contra de Duarte. 13,000 millones. Recordaremos los eventos estos panamericanos que ocurrieron hace aproximadamente 2 años. Sí. Que había una Villa Olímpica que se había pedido, el dinero se perdió, la Villa Olímpica nunca se acabó, es un espacio muerto. Y muertos los que hay en Veracruz. Y muertos los que hay en Veracruz. Entonces, encontraron en aquella época 3-4 camionetas llenos de cadáveres. O sea, el estado se convirtió en uno de los estados más violentos. Hay una nota muy astuta de Denise Dresler esta semana para el Universal, donde ella hace la comparación y dice que esencialmente Javier Duarte, lo que tiene es que es un gobierno tan cínico que a Duarte realmente ya no le importa la opinión pública. Punto. O sea, es muy claro que Duarte en este punto para Veracruz es el enemigo de todos. No hay quien esté contento. O sea, ya logró, vamos a llamarlo, atomizar a los profesores, a los abogados, porque también en Procuraduría no hay dinero y hay juzgados. Y fíjate, cuando peleó por la gobernatura decían, como se apellida Duarte, venía, yo vengo a ayudarte. Pues, ayudarte, pero ayudó a él mismo. Ayudarte a Duarte. Hijo de su madre. No, es increíble lo que se ha robado este señor. Se le está acusando, o más bien el PAN exige que se le acuse por desvío de fondos, asociación delictuosa, fraude, peculado, abuso de autoridad, etcétera, etcétera, etcétera. Lo curioso es que ahora quienes se postulan para Veracruz son los Yunas, ¿no? Bueno, claro, ¿y qué hacen con tanta lana estos güeyes? ¿Se van a vivir al extranjero? 13,000 millones serían que en términos de pesos, a lo mejor 200 millones de dólares. 150 millones ¿Y no de te dólares. alcanza para vivir con esos? Yo creo que sí, ¿no? Yo quiero creer que es más que suficiente, ¿no? Y lo que es curioso es que estas personas, van a tener que huir a otro país, y si es un país con el que México tiene extradición, entonces están fritos, porque los tienen que regresar a ellos y a su dinero. Si es un delito cometido en el país, si en el país se les inicia un proceso, Interpol tiene la obligación y la facultad de devolverlos. Lejos de algunas naciones africanas, Venezuela, que no tenemos tratado de extradición, República Checa, para que se vayan a enfriar los cojones, o Rusia, prácticamente todos los países del mundo son aliados comerciales o estratégicos de alguna u otra forma. Que habría que irse a vivir a la República Checa. Bueno, la República Checa es otra cosa. Pero mientras está un poco cardíaco, ¿no? O sea, tendría que revolver el dinero, es un asunto. La pregunta que hacía Boroso esta semana, que me parece muy divertida, es ¿qué le sabe Duarte o qué le deben a Duarte los priistas que los priistas no han levantado la voz? Porque Manlio Fabio primero empezó con que sí había algo que reclamarle a Duarte. Lo que se especuló hace algún tiempo fue que se desviaba dinero para financiamiento de campañas. Exacto. Entonces que el dinero de Veracruz también servía para financiar campañas. Recordemos el incidente de Toluca, ¿no? Claro. Entonces puede ser por ahí el asunto, que estén entredicho por ahí. Hace 2 años, 3 años, aparece una avioneta que venía de Veracruz, una avioneta oficial del gobierno de Veracruz, aterriza en el aeropuerto de Toluca y encuentran en 2 maletas 25 millones de pesos en efectivo, que se iban a usar para pagar no sé qué cosa. Le dicen, ¿y por qué no hace una transferencia electrónica? Es que era más conveniente así porque iba a ser más rápido. Nadie pisó cárcel, nunca se persiguió el delito, nadie dijo nada. O sea, ahí traes 25 millones de pesos. O sea, el sistema bancario es muy pendejo, ¿no? Y bueno, que sí lo es, ¿no? Sí lo es. A lo mejor tenían razón. Sí lo es. Gente de Bancomer, de Banamex, el infierno los espera, hijos de puta. Pero bueno, entonces... O sea... ir a pagar algo y hacer cola. Qué cosa tan aberrante. Ya alguna vez habíamos bromeado con esto porque la nota es real, búsquenla. En un Bancomer en Atizapán de Zaragoza, una persona de 68 años iba a cobrar su pensión y estaba muy contento en la fila y se murió en la fila. 2 horas y media lo hicieron esperar, no tenía cómo sentarse. El señor se empieza a recargar, colapsa y se muere ahí. Aquí ven la parte chistosa. La gente lo dejó por 10, 15 minutos, no habían llamado a la ambulancia, hasta que se le ocurrió al gerente. Sale el gerente de piso, le pone una manta para cubrir el cadáver y mueve la línea unos cuantos centímetros a un lado. Dice, sigan pasando. O sea, yo creo que es el epítome de lo que estamos hablando del manejo de los bancos. A lo mejor dijo el pendejo, se me va a morir alguien más, así. Para que la gente no se impresione mucho. Me parece increíble, ¿no? Es absolutamente... No, es una estupidez. Horrible. Los bancos son espantosos.
Pero bueno, sardos. Los militares patrullan las playas de Acapulco, balnearios, escuelas, oficinas públicas por temor a la inseguridad. En este punto tenemos que Acapulco tiene más homicidios per cápita de los que se están dando en Afganistán e Irak combinados. Acapulco es infinitamente más inseguro. Hay aproximadamente 5 homicidios diarios, estos de los que se logran saber, aunque le calculan que pueden ser 12 o 14. Ya la línea de los homicidios por cada 100,000 habitantes, en el caso de Acapulco, está aproximadamente en 400 o 500 al mes. Que ya si lo ves a nivel anual son 4 o 5,000 homicidios por cada 100,000 habitantes, es zona de guerra. Y lo cual significa que cuando tú le preguntas a alguien de Acapulco si a algún amigo o algún conocido lo asesinaron, tiene que saber. Por supuesto. El círculo está muy estrecho ahí. Mucho, muy estrecho. Entonces esa valía la pena como mención. No, es una mierda, ¿no? Era un balneario, en alguna vez era el balneario por antonomasia de los chilangos, para ir a echar desmadre y todo el rollo, pero ya se desbordó, ¿no? No, es una locura. El recorte. Esta semana Luis Videgaray anuncia que en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que habrá un recorte al gasto público de 132,300 millones de pesos. Y llaman a comparecer primero a Osorio Chong para que hable del estado del país, los 500 diputados, y ahora los diputados están pidiendo que comparezca Videgaray. Ahora, lo lindo de los diputados es que reanudaron sus viajes esta semana al extranjero. Evidentemente van con asientos de primera clase porque la Constitución marca que después de 3 horas de viaje tienen derecho, es decir, si el viaje dura más de 3 horas, tienen derecho a tener boletos de primera clase, o sea, first class, ¿no? En primera. Y en segunda, reciben un viático de euros diarios a donde van. Para que no se sientan tristes, ¿no? Imagínense que yo cuando estuve en Francia, de repente con 20 euros comía todos los días y estos tipos reciben 450. O sea que alcanza bien para el hotelito, alcanza bien para el tableito y alcanza bien para algún souvenir, ¿no? Es una verdadera grosería. Entonces, bueno, por un lado hay recorte presupuestal, pero por otro... No hay recorte presupuestal. Y por otro lado, bueno, la crítica es que Videgaray de alguna u otra forma se estaba ocultando o no estaba queriendo comparecer ante los diputados que le querían poner finalmente una regañada. No, y porque también seguramente detrás de esto sobresale todavía o subyace todavía la posibilidad de ser candidateable a la presidencia de la República. Entonces esto lo vuelve impopular y lo vuelve inoperante, ¿no? En gran medida. O sea, si tiene que hacer un recorte es que el país no funciona de la mejor manera, ni siquiera hacendariamente, ¿no? Efectivamente. Esta semana también Nuño, el secretario de Educación, otro de los candidateables, anuncia el despido de 4,000 maestros que rehuyeron a la evaluación mandatoria de CEP. Obviamente esto despertó quejas por todos lados. Y los niños ¿y por qué yo sí me tengo que chingar haciendo evaluaciones? Y mi profe no. Tiene toda la razón, ¿no? Lo que es curioso es que Nuño está siendo muy duro con su campaña, por un lado y por el otro, de aumentarle o quitarle días al calendario escolar. El calendario escolar mexicano tiene 210 días. Nuño lo que propone es que 180 sea el mínimo y que cada escuela determine cuántos días quiere tener clases. Esto, por supuesto, a partir del próximo ciclo escolar que arranca en agosto. A partir de agosto vamos a empezar a ver cómo quiere cada escuela trabajar. Y bueno, por último, una de mis notas favoritas que involucra al zar de Michoacán, al señor Alfredo Castillo. La nota la intitulamos ¿De quién es culpa? Resulta ser que la Federación Mexicana de Nado se pone en entredicho porque este chico, que olvido el nombre, tiene un nombre medio raro. Rommel Pacheco. Rommel Pacheco va y gana el... Sí, aquí putas le ponen Rommel, ¿no? O sea, es como este pendejo del Evo Morales, o sea, es el femenino de Eva. ¿A poco si alguien se llama Adán le van a poner una hija Adana? O sea, es una idiotez, ¿no? Bueno, Rommel Pacheco va y gana el oro en los Panamericanos. Sí. Es en clavados, además. Entonces, Rommel Pacheco fue una nota importante, ¿no? Sí, sí lo fue. Es un oro importante, es la plataforma de 30 metros, tiene amplio mérito y aparece con una playera de Popeye
y cantando a capela el himno nacional con una bandera de la fila. Entonces ahí de repente todos empiezan a brincar, a ver, ¿por qué no está la bandera de México y este chavo por qué trae una playa de Popeye? Porque la Federación Mexicana no lo apoyó para nada y de ese lado la Federación se lava las manos y dices, esto es CONADE y Alfredo Castillo. Resulta ser que hace año y fracción, cuando Alfredo Castillo toma el poder de la CONADE, se van a los Panamericanos que se celebran en Canadá. Y en Canadá, los mexicanos enclavados ganaron prácticamente todo lo que había que ganar. Fueron 3 o 4 oros, no me creas, 2 platas y todavía un bronce. Interesante. Regresa como la comitiva más ganadora y entonces Alfredo Castillo se pone de acuerdo con la FINA y dice, lo que vamos a hacer ahora nosotros somos los próximos en ofrecer este torneo en México y tal y tal. Se dice que sí, se firman contratos y se queda palabrado. Resulta ser que ahora no hay dinero para el deporte, las arcas se cerraron y el tipo tiene que organizar el evento. Cancela el evento y les dice, cóbrense del anticipo el castigo. Y la FINA dice, me pagas lo que es el castigo y me pagas el torneo completo por no haberlo organizado. Y si no, elimina tu bandera, elimina a tus participantes y México ya no existe para nosotros. Claro. Y este tipo, lejos de asumir lo que había cometido de errores, le echa la culpa a Fernando Platas, el medallista olímpico mexicano, un tipo bastante sencillo, bastante, vamos a decir, aterrizado, que dice, bueno, es que esto no es un problema nuestro, es un problema de Castillo. Recordemos que Castillo hizo exactamente lo mismo con el básquetbol, a punto estuvimos de no ir al básquetbol, le hizo exactamente lo mismo al tenis, al golf y al fútbol. Sí. Es un pendejo que donde se para la caga. O sea, en Michoacán también fue un desastre, ¿no? Si alguien ubica qué son los Viagras en Michoacán, este señor lo que hizo fue empoderar a un puñado de bandidos, convertirlos en parte de la ley y dejar que estos tipos anden rampantes por el estado cometiendo atrocidades. El problema es que en los cargos públicos ya no se le puede dar nada. O sea, imagínense que le den el manejo de la basura del Distrito Federal, se vuelven una pandemia. Mierda saliendo de las alcantarillas. Este señor de verdad no sirve para nada, es increíble. ¿En dónde lo podrían poner si es que lo quieren poner? Pues recordemos que él es del grupo maravilloso que nos trajo el caso Polet. Ya partiendo de esa, solo recordemos que aquí la mierda se ha ido pilando. Sí, no. Alfredo Castillo, mi único consejo para ti es busca un arma rápido y vuélate la cabeza, güey. Realmente esto yo no le veo forma, es donde quiera que se para la caga, es increíble. O compra 1 kilo de plátanos y mete